Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo video de este curso de SwiftUI. En el video de hoy vamos a seguir creando esta app utilizando la API de Rick and Morty. Vamos a trabajar en concreto con la capa de domain. La capa de domain en tu aplicación, cuando utilizas Clean Architecture o utilizas esta arquitectura que estamos haciendo, un poco separando la aplicación en pequeñas capas, pues la capa de domain representa todo lo que viene siendo la lógica de tu aplicación, la lógica de negocio. La lógica de negocio viene siendo, pues imagínate, si tú tienes un restaurante, pues ¿cuál es la lógica de tu negocio? Pues que tengas un cocinero que te haga un plato de una carta, que tengas pues un camarero que vaya a pedir a la mesa el pedido y luego que lleve el plato. Pues toda esa lógica es la lógica de tu negocio. Tal y como sucede en la vida real, en tu aplicación, pues la capa de domain representa toda esa lógica que hace que tu negocio funcione, ¿no? Entonces, dentro de la capa de domain, obviamente, puedes tener muchísimas lógicas. En este caso, yo voy a utilizar lo que se llaman use cases, que vienen siendo casos de uso, que vienen siendo, básicamente, tal y como dice su nombre, pues todo lo que tu aplicación, o sea, todo lo que tú vas a poder hacer con ella, todo lo que representa algo que hace tu aplicación. En esta aplicación en concreto vamos a hacer un caso de uso que va a consumir este repositorio que creamos en el vídeo anterior y que le va a mostrar al usuario pues la lista de caracteres. Espero que me hayas entendido esta cháchara, pero bueno, intento darte una pequeña explicación. Pero repito, todas estas cosas lo vas a ir cogiendo con la práctica. Creamos una carpeta, capa de domain. También en el target de text creamos una carpeta, capa de domain. Nos creamos un nuevo file que se va a llamar character use case test. Aquí puedes llamarle como quieras, character list, use case, no sé qué, lo que tú quieras. Como estamos haciendo los tests, pues termina en test. Perfecto. Voy a eliminar, voy a quitar esto de aquí. Un momentico para no tener tantas pestañas abiertas. Bien. Entonces, esta es la base de nuestro test. Yo ya tengo un snippet que se llama para crear un template de una clase de test. Yo siempre voy utilizando snippet para trabajar más rápido. Le pongo el nombre a mi clase. Ya sabes que divido los tests en dos. Los que voy a verificar que todo salga bien. Y lo que voy a verificar si algo sale mal. ¿Vale? Entonces aquí vamos a importar el target Rick and Morty. Perfecto. Y vamos a crear los suit. Como ves, aquí este suit me dice que voy a crear, bueno, yo voy que lo hago así, ¿ok? Yo tengo un suit que viene siendo el OK y tengo un suit que viene siendo el que está montado a posta para que falle, ¿no? Y este está montado a posta para que vaya bien. Este suit va a ser ¿de qué tipo? Va a ser del tipo character use case. Estos dos que están aquí. Character use case. Y este character use case le vamos a asignar una implementación por defecto que se va a llamar default character use case. Default character use case. Que sí, que va a recibir un repositorio también, pero ahora lo vamos a inyectar. Entonces, como ves, todo está en rojo porque, como ya sabes, estamos haciendo TDD. El ciclo de TDD es red, green, refactor. Pues ahora está en rojo porque no existen. Vamos a hacer que exista. Vamos a venir aquí a nuestra capa de domain. Vamos a crear un nuevo grupo, un nuevo folder que se va a llamar character use case. Y vamos a crear un nuevo file, Swift file, que se va a llamar character use case. Creamos el protocolo, character use case. Y como ves, aquí ya se va dejando de quejar. Y creamos la implementación, que es básicamente una clase. Yo le voy a poner la implementación por default que se llama character use case y se va a conformar al protocolo. Y como ves, ahora ya se deja de quejar. Muy bien. Este character use case, como te decía, tiene que depender de algo. Va a depender del repositorio que creamos en el vídeo anterior. El repositorio este que está aquí, que es el character repository. Entonces, vamos a inyectárselo. Vamos a decir que esta clase, la implementación, va a tener una propiedad privada ahí, se va a llamar repository,
que va a ser de tipo carácter repository. Y este va a ser un private let, ahora sí. Y vamos a poner un inicializador. Y vamos a decir que esto va a recibir un carácter repository por parámetro, pero si no se lo envío, me vas a utilizar el default carácter repository. ¿Ok? Muy bien. Ahora este de aquí, yo le puedo inyectar un repository. Como ves, si no se lo inyecto, pues va a utilizar el repository que está por defecto. Pero yo quiero inyectarle uno. Quiero inyectarle uno para forzar a que vaya bien en unos casos y para forzar que vaya mal en otros casos. ¿Cómo hacemos eso? Pues si vamos aquí al carácter repository test, podemos coger el mismo, que teníamos aquí, este mismo suit que tenemos acá. Eso es lo bueno de hacer los tests siempre de arriba hacia abajo. Yo, por ejemplo, cuando estoy creando una feature que requiere pues traerse data de servicio y tal, yo primero voy haciendo la capa de data, hago sus tests, etcétera, etcétera, etcétera. Luego voy a la capa de domain, hago sus tests, etcétera, etcétera. Y cuando voy a la capa de presentación, que hago el vModel, ya tengo mocks y fakes de todo hecho y voy mucho, mucho más rápido. De hecho, cuando monto la UI para crearla, ya tengo mocks y fakes de todo. Porque, claro, tengo ya los use cases, los vModels, todo ya creado. Así que te lo aconsejo también. Entonces, vamos ahora hacia acá y vamos a decirle que le vamos a inyectar el default carácter repository, pero inyectando el lápiz service falso para que vaya bien. Y lo mismo, en el failure vamos a inyectarle repository y le vamos a inyectar el repositorio inyectándole el API service que va a fallar. Y este use case es bastante sencillo porque vamos a tirar directamente del repositorio. Entonces vamos a tener unos métodos muy similares. Vamos a tener el get character list y el search character por el nombre y por el page number. Entonces van a tener los mismos métodos por el momento, porque este use case luego le podemos añadir más cosas. Así que lo voy a copiar, lo voy a pegar en el protocolo. La única diferencia es que no vamos a devolver un carácter list response. ¿Por qué? Porque este carácter list response está dentro de la capa de data. Entonces yo no le puedo devolver a la capa de presentación, que está 2 capas más abajo, un modelo que está en la capa de data. Porque claro, presentación no sabe quién es data, ni data sabe quién es presentación. Presentación sí que sabe quién es domain, pero no sabe quién es data. Entonces yo necesito crear un modelo que yo se la pueda devolver a presentación, que puede ser una entity, un business model, pues más es un objeto simplemente de paso, que de hecho tú puedes también aprovechar ese objeto en capa de domain para añadirle o para quitarle también propiedades, si te interesa. Añadirle propiedades también si te interesa, o añadirle algún que otro método que quieras añadirle para tu interfaz. Así que vamos a ello. Vamos aquí a crear un nuevo grupo. Le vamos a poner, yo en este tutorial le voy a poner Business Model. Como te decía, yo le llamo Entities también. También le llamo Business Model, como tú lo veas. Yo quiero que te sientas bien. Entonces se va a llamar nuevo file, characters list, business model. Y este business model va a ser idéntico al character list response. Va a ser idéntico. Al menos por el momento. Repito, la única diferencia es que cambia el nombre. En lugar de ser character response, en vez de ser status response, pues ahora se llama status business model, gender business model, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como ves, es idéntico al anterior. Y fíjate que se inicializa a partir de un carácter response. Se inicializa siempre a partir de una response. Porque bueno, lo puse así para que sea mucho más fácil de transformar un objeto a otro, ¿no? Entonces, te hice un poco scroll aquí para que lo copies si quieres. O sea, es muy sencillo, no quiero perder el tiempo en el video copiándolo también. Entonces, aquí vamos a devolver nuestro character list business model. Y ahora, este se queja porque tienes que asignárselo. Pero, ojo, recuerda que estamos haciendo o intentando hacer TDD. Aquí es muy sencillo y aquí es donde tú tienes que ser flexible. Porque si ya tú sabes que tu carácter use case va a tener esos métodos. ¿Por qué? Porque va a tirar directamente del repositorio y porque, como te decía, lo tienes claro, pues entonces aquí el TDD como que pasa a un segundo plano. O sea, ya no haces TDD.
haces los tests del use case. ¿Ya ves lo que te digo? A veces recibo preguntas o así. Oye, para hacerte el TDD a veces es engorroso por eso, porque uno se piensa que siempre tiene que ir primero a hacer el test y luego tal, entonces te da pereza. No, hay casos en los que TDD es muy útil, como cuando quieres crear un repositorio, como cuando quieres crear un view model, por ejemplo, por algo que vas a crear por primera vez. Pero si tú vas a crear un objeto que ya sabes que va a depender de otro y que simplemente va a tirar de los mismos métodos que tiene la dependencia, pues entonces, ¿de qué te vale tener que pasar por el Redgame Refactor y hacer todo el TDD? ¿Me explico? Es complicado, pero yo intento no ser cuadrado, intento ser flexible, yo intento ser rápido, ágil, no tan cuadrado, ¿vale? Bien, entonces vamos a hacer los tests, porque sí que tenemos que hacer los tests, obviamente. Vamos a tener en el lado del success, vamos a tener el get character list y el search character, justo como teníamos en el repositorio. Y nuestro use case, pues si le pasamos un page number, exactamente igual, nos va a dar una respuesta y tenemos que hacer una asserción que diga, oye, la respuesta en el array de resultados, el primero, el ID, si es igual a 21, o sea, si eso es true. Y si no es igual a 21, pues entonces falló el test. Pero como ya sabemos que lo hicimos en el repositorio, recuérdate, y lo tenemos así en el fake, en el JSON que pusimos de fake, pues entonces estamos forzando a que vaya bien. Lo mismo con este. Vamos a hacer la búsqueda, le pasamos el nombre de Rick y lo mismo voy a verificar de que el ID sea 21. Y lo mismo con el failure. Y con el failure, pues lo que vamos a hacer es pasarle un page number y sabemos que en el failure esto nos va a lanzar un error y entonces decimos, vale, pues si esto pasa por aquí, quiere decir que el test falló porque esto debería fallar. Y lo mismo esto debería fallar, entonces esta línea no debería ejecutarse, ¿no? Sencillo, simplemente estamos verificando que el use case te mande una respuesta correcta de ser correcto y que te mande y que te lance un error en el caso de que tenga que fallar. Entonces vamos a hacer la implementación de esos métodos. Aquí vamos a crear un do cache y decimos, oye, me vas a dar la response que va a ser igual al try await del repositorio punto get character list y le pasamos el page number. Y esa response me la vas a retornar, me vas a retornar un character list business model a partir de esa response. Y en el cache lanzamos el error que nos dé el repositorio, porque vamos a propagar el error desde la API service incluso hasta el final. Y lo mismo aquí en el search character. Vamos a crear un do cache y decimos, oye, si hubo un error, pues lanzamos el error y me vas a intentar buscar una response que va a ser igual al try await del repositorio punto search character y le voy a pasar el name y le voy a pasar el page number. Y entonces vamos a coger esa respuesta, vamos a hacer un return del character list business model y le pasamos la response. Y ya está. Compilamos. Vamos aquí a los tests y pasamos todos los tests. Y ya estaría. Como ves, pasaron todos los tests. Porque claro, sabíamos que iba a pasar porque son muy parecidos al del repository. Y si venimos aquí y mostramos el code coverage, vemos que ni siquiera tenemos una línea en roja. Quiere decir que este carácter use case está totalmente cubierto. De hecho, si venimos acá al coverage, en teoría, el carácter use case lo tenemos al 100%. O sea, tenemos 100% de coverage y un 72% en toda la app. Muy bien. Así que, oye, ya tenemos la capa de domain, porque como ya sabemos, esta es una aplicacióncita pequeñita. Normalmente la capa de domain tiene un montón de use cases, un montón de entities o de modelos y tal. Espero que me hayas entendido la diferencia entre la capa de domain y la capa de data, porque es muy común decir, oye, ¿por qué tengo que repetir el modelo? ¿Por qué tengo que repetir otra clase? ¿Sabes?
Esto solo se aprende viviendo. Y en una aplicación pequeñita como esta, a lo mejor es un poco overkill tener 3 capas y tanta separación de cosas, pero cuando un proyecto empieza a escalar y a hacerse más grande, más grande, más grande y tienes un proyectazo inmenso, pues entonces sí que viene bien tener cada cosa en su lugar. Pero oye, eso con la práctica. Sin más, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.